Esperanza, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Gracias por darme la oportunidad de contaros mi punto de vista y estupendo, esperando pasar una buena tarde. Explícanos un poquitín quién eres, a qué te dedicas y cuál ha sido tu trayectoria. Muy bien, pues a ver, pues yo tengo ya una experiencia de 20 años, ¿no? Laboralmente, una persona un poco ya madurita. Terminé mis estudios en la Politécnica de Valencia. Los primeros 10 años básicamente los dediqué más a temas de programación, pero los últimos 10 ya me metí en esto del testing y la calidad, y ya de ahí pues no he encontrado mi vocación y espero no bajarme. Tengo mucha suerte de trabajar en lo que me gusta y bueno, soy una persona muy curiosa, me gusta mucho leer, aprender. Y bueno, y muy positiva, me sale la sonrisa siempre por defecto y bueno, y esto me ayuda a tener una buena actitud ante los problemas, tanto de la vida personal como la laboral. De hecho, nos conocimos los tres trabajando en la misma empresa hace, ¿te acuerdas cuántos años hace? Pues la verdad es que no lo sé, yo creo que ya deben de hacer 8 o 7, algo así. Hace bastante, porque creo que todos somos igual de mayores. ¿Y cómo es que te dio por la calidad? ¿Vale? Porque cuando nos conocimos fue algo impuesto tras una baja maternal, ¿no? Que vuelves a tu puesto de trabajo y cuando pasan estas cosas te suelen hacer cambios, ¿no? De a dónde te ubican y tal. Y me ubicaron en testing, ¿no? En probar, en hacer pruebas automáticas y tal. Y al principio, claro, lo recibí como, no sé nada de esto, ¿no? Pero bueno, luego lo fui aprendiendo, le cogí la marcha y finalmente por la casualidad, ¿no? Pues descubrí que era lo que me gustaba y a lo que pienso dedicarme hasta que acabe. O sea que fue algo fortuito y ha pasado más de una vez entre otros testers que he hablado o que han comentado. También ha pasado a veces que no es algo que tú digas, ay, pues me gusta esto, ¿no? Sino que vas probando y hasta que se descubre. De hecho, bueno, no sé tú, Enrique, cómo lo percibes, pero yo sí que sé que durante muchos años el rol del tester era como que se le daba a la gente más junior de la empresa, a los que entraban, y yo con el tiempo cada vez me ha parecido que ese rol de testing cobraba un poco más de importancia, ¿vale? Es decir, no solamente porque al final yo por ejemplo, tú me conoces, yo he estado trabajando más en el área de arquitectura, de los que al principio intentan planear cómo se tiene que programar todo esto. Pero claro, la experiencia te dice que lo que tú planeas al principio, antes de empezar el proyecto, tienes muy poquita información. Y realmente lo mejor es ir haciendo y con la práctica que la práctica te vaya diciendo si vas por buen camino o por mal camino. Y ves que al final el testing, tener unos buenos testers que sepan automatizar, pero que también sepan probar con gracia, sepan qué es lo que tienen que hacer, no hacer siempre las pruebas obvias, sino llevar el sistema un poco más allá. Es más garantía de éxito que no tener un buen arquitecto al principio. Y eso liga un poco con la filosofía de desarrollo ágil, ¿no? Entonces podríamos entrar ya en la primera pregunta que te queríamos plantear, que cómo ves tú el rol del QA en
en un ambiente ágil y cómo lo compararías tú a cómo es el rol de QA en los modelos de desarrollo más tradicionales. Vale, pues a ver, mira, en los modelos tradicionales el testing siempre entraba al final del ciclo, ¿no? Primero se analizaba lo que se quería hacer, se desarrollaba y cuando ya estaba todo casi a punto de caramelo y terminado, entonces entraba en la fase de testing. Y esto, pues claro, lleva problemas añadidos porque ya has hecho un gasto de mucho tiempo de desarrollo que cuando descubres los problemas pues te va a costar bastante más arreglarlos, depende de la envergadura de lo que vayas descubriendo, ¿no? Entonces por esto que últimamente pues siempre la gente, bueno, las empresas están decantándose más por el mundo Agile, ¿no? Y los squads, que son los equipos de Agile, y porque es una manera diferente de entregar el producto. Entonces, lo que sí que quería recalcar es que el ser Agile, la palabra Agile parece como que vamos a terminar antes, ¿no? Como que vamos a ser más ágiles y más rápidos. Y esto no es así. Agile no quiere decir que lo vas a entregar más rápido, sino que quiere decir que lo vas a entregar de otra manera. Entonces, también es verdad que cuando hablas, hay empresas que dicen, sí, yo tengo 4 squads de Agile, ¿no? Bueno, pues solo por decir que tienes un squad que queda muy moderno y muy bonito, no quiere decir que estés haciendo las cosas bien. O sea, un squad Agile que haga las cosas con la filosofía Agile quiere decir que está haciendo no solo una ley diaria, ¿no? Que con eso ya parece como que estás haciendo Agile, sino que tienes que hacer todas las ceremonias, la gente que trabaja en ese entorno tiene que estar muy concienciado de cómo se trabaja y sobre todo los altos cargos hacia arriba, porque es como una filosofía de forma de trabajar. Entonces, si estás en un entorno en el que la gente previamente trabajaba más a la antigua, te va a costar mucho más inculcar toda esta forma de trabajo. Esta forma de trabajo básicamente en un QA, igualmente que en el otro, era al final, pues en el QA, en un Squad Agile, tiene que estar desde el principio. Desde el principio es desde que el Product Owner escribe las historias de usuario, las redacta, tiene que ayudar en esa parte de redacción para que estén muy bien, muy claras, haciendo preguntas, porque los testers son curiosos, como yo, son personas que están acostumbrados mucho a analizar, entonces pueden hacer buenas preguntas para definir el foco de decir, bueno, hasta dónde hay que hacer con esta tarea y cuáles son sus criterios de aceptación, ¿no? Para que yo diga que esto está ok. Entonces desde el principio, al hacerlo desde el principio ya queda más claro para todos lo que hay que hacer, los desarrolladores también lo van a hacer concretamente a lo que se ha pedido. Los desarrolladores también van a poder ver si el tester ha hecho ya sus planes de pruebas, ya va a poder ver qué es lo que yo como tester voy a probar. Entonces ya está preparado para cuáles son las pruebas que se le van a pasar a ese desarrollo que está haciendo. Y todo esto hace que cuando llega a la parte más final, ¿no? de hacer ya las pruebas finales, pues se encuentran menos problemas, menos dudas de, ostras, pensábamos que se quería entregar A y luego es B. Entonces el test en realidad no es que solo en Agile teste, sino que ayuda a centrar la historia del usuario, definirla y que quede todo muy claro, porque si una historia de usuario no está bien definida, no debería de entrar en el sprint y no debería de tenerse en cuenta en ese sprint, porque todo lo que entre en un sprint debe de estar muy claro para todos los miembros del equipo. Entonces estos equipos squad son multifuncionales, ¿no? Todo el mundo tiene el mismo rol, o sea, todo el mundo tiene la misma capacidad de opinión. Son personas que en estos equipos te encuentras valorado porque
tienes una satisfacción laboral en cuanto a que no hay un jefe que diga esto se hace así y ya está, sino que entre todas esas personas del equipo hay que hablar entre ellos y hacerse de entender para que todas las opiniones cuentan. O sea, da igual si hay un desarrollador que es más junior, que su opinión se va a tener en cuenta. O eres más senior, da igual, todo vale, todas las opiniones cuentan y es entre todos, ¿no? Es un equipo que hay que madurarlo, o sea, un equipo con Squad Agile recién implantado necesita una serie de sprints, pues 3, 4, 5 sprints para empezar a rodar y ser más productivo y eficiente. Y cuando ya alcanzan esos equipos, cuando alcanzan una madurez y una manera entre ellos pues de hablarse y de comunicarse, pues es cuando más efectivos son, ¿no? Y la idea es eso, conseguir este tipo de equipos. Muy interesante, Esperanza. La verdad es que se nota que hay pozo de conocimiento. Yo te quería, porque claro, ¿no? Comentas que un QA tiene que estar desde que el propio, en la propia toma de requerimientos, ¿no? de un proyecto, ¿no? Pero claro, eso, y lo sé por experiencia, porque lo he vivido y lo he sufrido, muchas veces choca un poco con la parte económica, ¿no? Oye, pero tiene un coste, ¿no? Tener una persona de QA en fases tan iniciales o mantenerlo durante todo el ciclo de vida de desarrollo del proyecto. Me gustaría que ¿qué le dirías tú a ese director de proyecto, director de área que quiere lanzar una iniciativa cuando te pueda argumentar esta parte económica? ¿Tú qué le dirías? Pues básicamente le diría que, pues eso, que cuanto antes, las personas para poder hacer buenos planes de pruebas tienen que tener el conocimiento. Lo que no puedes pretender es que un tester llegue en el punto en el que lo incorpores, ¿no? Más tardío para que no te cueste tanto dinero, pero tú no puedes pretender que esa persona a la que no ha asistido a X reuniones, no ha tenido esa formación o ha podido hacer esas preguntas que él hace analíticas, no puedes pretender que en ese punto tenga todo el conocimiento, consecuentemente hará peores planes de prueba, consecuentemente es posible que queden cosas que vayan a fallar porque no han sido testeadas correctamente. Entonces se encontrará el problema al final en producción y posiblemente le va a costar más dinero que si hubiera incorporado a esa persona de testing desde el principio. Entonces, hoy en día yo creo que esa es la filosofía que es más importante, y si se trata de números, finalmente yo creo que sale más rentable. También te digo, no hace falta tener todos los testers o 4 o 5 testers, pero que haya alguien que esté ahí, que sea de testing y que pueda aportar su opinión. Y una pregunta, ¿el tester puede estar en varios proyectos o es mejor que sea un miembro en exclusiva que pertenece a un squad y solamente trabaja para ese proyecto? Pues es que esto va a depender mucho de la empresa que sea, el producto, porque lo que vale para un caso, para otro pues puede ser malo. O sea, esto ya es algo que se tiene que evaluar, cuál es la mejor solución a nivel de QA, ¿no? Porque no todos los productos son iguales. También en cuanto al modo de trabajo, influye muchísimo cada cuánto tiempo vas a hacer despliegues. Hay empresas que hacen despliegues todos los días, hay empresas que hacen despliegues varias veces al día, hay empresas que las hacen una vez a la semana, pero esto va a condicionar mucho cómo tiene que trabajar QA con ese equipo. Entonces, yo he visto el caso que tú comentas de un QA más especializado que atiende
2, 3 proyectos a la vez. Más también te digo que no, porque no da para poder hacerlos con calidad. Pero claro, si lo tienes en exclusiva en un equipo, ese tester te podrá hacer no solo buenos casos, bueno, aparte de asistir a todas las reuniones que tiene que asistir, aparte de escribir los planes de prueba correctamente, te podrá hacer no solo testing manual, te podrá hacer también un poco de testing automático, si esa persona puede hacer las dos cosas. Entonces, un tester, desde luego, tiene mucho que hacer y si lo tienes en un equipo, no va a estar parado. O sea, tiene muchas áreas en las que aportar, porque, bueno, luego está el tema de los bugs, de cómo reportarlos, el seguimiento, bueno, que hay un sinfín de palos donde te puedes poner a trabajar. Y no sé si relacionado con esto, Esperanza, pero en una empresa que funcione en un modelo Agile, si los testers, si la gente de QA está en los squads, ese área de QA que tenían muchas empresas, ¿desaparece el área de QA? No desaparece. Es como que hay cooperación entre los QAs de los squads. Entonces, sí que suele haber a lo mejor de toda la familia de QAs, ¿no? En una empresa, pues alguien como que lidera, que controla los procesos o hacia dónde se quiere llevar la estrategia de pruebas, que todos vayan unificados en cuanto a cómo trabajar, ¿no? Hay una persona encargada más de orquestar todo eso, pero luego hay dentro de cada squad 1 o 2 QAs, ¿vale? Porque ten en cuenta que los squads suelen ser de 9 a 12 personas, más no interesa. Entonces, dependiendo del trabajo que se haga en ese QA, pues habrá 1 o 2 en cada squad. Y luego, pues, lo que te digo, hay colaboración en cuanto a yo tengo dudas de cómo hacer algo, le pregunto al QA del otro equipo. Y así, o sea, es como una mini comunidad de testers, ¿no? Dentro de las empresas. Muy interesante, Esperanza. Yo me gustaría profundizar un poquito en lo que es la sistemática de trabajo en un squad Agile, porque cuando hablamos de equipos Agile hay un componente también que es la multidisciplinaridad, es decir, que esos componentes del equipo sean capaces de, dentro de un rol de especialización que puede tener cada uno, pero que sí que todos entre ellos puedan ir cubriendo ámbitos de conocimiento entre cada uno de ellos para al final actuar como una sinfonía, ¿no? Entonces, poniendo el foco en ese QA dentro de un equipo Agile, ¿cuál sería un poco el aporte que podría hacer, pues, desde un punto de vista de hacer test unitarios a nivel de código? ¿Qué aporte podrían hacer más en la parte de ejecuciones de pipeline o integración continua? Danos una pincelada de lo que tú, a tu visión, en el día a día, ese QA puede aportar al resto de compañeros. Pues básicamente es muy importante lo que he comentado antes, ¿no? Lo de la definición de las historias de usuario, porque es muy importante, lo he visto en muchos sitios, que no queda del todo claro qué es lo que hay que hacer, cuál sería su criterio de aceptación. Entonces, esta parte es muy importante para los desarrolladores. Luego, si tú nada más empieza el sprint, como al empezar el sprint no hay desarrollos que testear, el tester lo que hace es ponerse a diseñar casos de test, ¿vale? Con la información que ya tiene en las historias, ya los empieza a diseñar, ya los probará más tarde cuando estén disponibles, pero ya los empieza a diseñar. Al diseñarlos, cuando acaba, se los puede pasar al desarrollador para decir, mira, yo voy a probar esto. Entonces el desarrollador ya sabe lo que yo voy a probar y ya le puede dar pistas de algo que a lo mejor pensaba que yo no iba a probar y por esto pues modifica su desarrollo.
Luego, como bien has dicho, los equipos son multifuncionales, entonces se intenta ayudarse siempre unos con otros, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he estado en un squad Agile, lo que he podido hacer o colaborar también con los demás, pues a lo mejor con la gestión de las subidas, o sea, no tiene por qué ser ponerse a programar, sino pues si hay que hacer una gestión en cuanto a, hay subidas una vez a la semana y hay que hacer un proceso, tal, pues un tester también puede hacer esa parte. Luego, ponerse a programar, pues también puedes colaborar en hacer test unitarios, pero básicamente yo lo que me he encontrado es al revés. Que el tester manual redacta esos casos de test y como no le da suficiente tiempo para programarlos en automáticas, o sea, porque no todos los tests que tú haces piensas que vayan a ir a una regresión, que vayan a ser importantes para la regresión. Entonces, cuando tú decides, por ejemplo, dentro de un sprint que hay 3 casos de test que estaría bien incluirlos en esa regresión, puede ser que te dé tiempo de automatizarlos tú mismo, puede ser que no, y como en los equipos, si hay 12 personas, hay, por ejemplo, si hay un QA y a lo mejor hay 5 o 6 desarrolladores, yo lo que más he visto es que los desarrolladores ayudan a QA a automatizar esos tests también. Por otro lado, cosas pequeñitas, sencillas de desarrollo que pueda un QA hacer, también he visto que esto es muy abierto, ¿no? Cada equipo coge su madurez, hablan entre ellos y dependiendo de esas personas ven cómo autoorganizarse, ¿no? Y entonces es como muy dependiente de dónde trabajas, cuál es el producto y cuáles son esas personas. Pero que en realidad la idea es, hay un sprint, hay unas tareas, hay que sacarlas entre todos y cada uno ve cómo puede ayudar a los demás a conseguirlo. Muy completa la respuesta, Esperanza. Muchas gracias. Desde luego. Desde luego, esto cambia mucho la visión de QA de como yo recuerdo la veíamos hace años. Por ejemplo, hace años al de QA se le veía un poco como el policía. Que eso, claro, no cuadra con darle pistas ahora al desarrollador, decir, oye, el policía iba a pillar al desarrollador, no iba a darle pistas. Y ahora esto ha cambiado, porque por lo que dices tú, yo lo veo más como que el QA es un colaborador, el QA no va a pillar al desarrollador, sino el QA va a decirle, oye, que aquí es importante esto, no te centres en lo obvio, sino prueba también estas cositas que yo veo que pueden afectar. Entonces, hay una evolución. ¿Tú hacia dónde crees que va eso? ¿Cuál crees que es el futuro de la QA, del testing o incluso del desarrollo de software en general? Pues yo creo que el futuro del testing pues va a ir en estas mismas líneas. O sea, en vez de verse como un policía y un tocapelotas, ¿no?, que va detrás a fastidiarme, verlo como un integrante más del equipo para poder ayudar a detectar cuanto antes posibles incidencias o dudas en cuanto a qué es lo que el cliente nos está pidiendo. Entonces, los testers manuales, a veces se dice como que van a desaparecer los testers manuales, ¿no?, porque llegan los test automáticos y ya no van a hacer falta. Y eso es un grave error. O sea, los testers manuales van a hacer falta siempre. Los testers manuales son los que ayudan a esta parte analítica, ¿no?, y son los que escriben la definición de los tests que se van a automatizar. Entonces, luego aparte esos tests que se van a automatizar hay que mantenerlos, no son eternos, no duran para siempre. Las aplicaciones se cambian, las aplicaciones se actualizan. Entonces, por ejemplo, tenemos una web que tiene 100 pruebas de regresión, ¿no? En cuanto tú esta web la remodelas, ¿no?, la cambias, de aquí a 5 años es muy probable
cualquier empresa diga, voy a actualizar mi web, la voy a poner más bonita, de otra forma. Todas esas pruebas automáticas, por ejemplo, ya no te servirían porque los localizadores son diferentes, ya no te sirven, entonces tendrías que volver a escribir esos 100 test automáticos, ¿no? Los test automáticos además son automáticos, pero hay que revisarlos, porque si no, no sirven de nada. O sea, hay que lanzarlos todos los días contra las ramas que nos interesen, pero hay que analizarlos por qué ha fallado, si ha sido porque hay que actualizar el test, si ha sido porque de verdad hay un error. Entonces, ahí hay mucho trabajo que lo tiene que hacer un tester manual, un tester funcional. Y bueno, y los test automáticos, pues hay que verlos como una gran ayuda, como un compañero más, ¿no? De que te va a quitar tiempo para no tener que hacer regresiones pesadas todo el rato las mismas pruebas, ¿no? Te va a dejar tiempo para que hagas otras cosas más importantes o más útiles. También están las pruebas exploratorias, ¿no? Porque si tú siempre pruebas lo mismo, pues no vas a encontrar nada diferente, ¿no? Tú tienes también que tener un tiempo de sesiones, de pruebas exploratorias en las que, pues como son diferentes, sin nada por escrito, pues son más a lo loco, pues te hace encontrar cosas que si no, no las encontrarías. O sea que el futuro del testing está ahí, lo que pasa es que sí que es verdad que los testes manuales, pues si se quitan el miedo de conocer un poco también cómo automatizar, pues hoy en día es muy requerido también el tener esta capacidad de decir, bueno, yo también si quiero puedo automatizar con Selenium, puedo interpretar los test automáticos, entonces eso pues se valora, ¿no? Que sepas un poquito de las dos cosas, pues es de valorar. Pero también te digo que, bueno, pues que los testes únicamente manuales también van a hacer falta. Y con el tema de la inteligencia artificial también, porque la inteligencia artificial, el resultado de algo que funciona con inteligencia artificial no es un resultado fijo, que digas, vale, el resultado de 2 más 2 es 4, no, va a estar en un rango y va a ser que alguien diga, para probar estos sistemas, va a ser que alguien diga, la respuesta está dentro de un porcentaje y no se desvía más de un 15%, vale, la doy por válida. Pero claro, eso pues requiere también que algún tester manual se especialice en esto y sepa probarlo. O sea que desde luego a nivel de testing va a hacer falta porque está todo informatizado, los procedimientos del gobierno para tener que rellenar los papeles, compramos todo por internet, hay un montón de apps de móvil, y todo esto que vamos a ello, pues hay que testearlo. Entonces yo creo que hay mucho trabajo ahí. Desde luego. Muy interesante. Yo antes de pasar al cierre ya yo revisando tu currículum, Esperanza, me he dado cuenta que está certificada, no lo voy a decir en inglés, ¿vale? Pero lo voy a decir en castellano, ISTQB. Y tengo que hacerte una confesión, y es que yo no conocía esta entidad certificadora y cuando he estado profundizando un poquito en ella me he dado cuenta que es súper importante en el mundo del testing y me ha hecho ver que tenía, pese a tener ya muchos años en este mundo del desarrollo de software, pues no lo conocía. ¿Qué me puedes decir, ¿no? ¿Qué te aportó este certificado? Pues la verdad es que se suele decir que las certificaciones son bueno, tener ahí un papelito que pone que sabes algo, pero en este caso es muy muy recomendable. Yo siempre lo comento, que solamente aunque no vayas a sacarte la certificación, si te lees la documentación para poder sacarla, que puedes ir además por libre, puedes preparártela por libre, yo lo hice así. Hay entidades certificadoras donde luego tú vas, haces el examen y puedes preparártelo por libre, pero que resume muy bien todo lo que hace un tester y todo en lo que puede colaborar.
y todas las cualidades que tiene que tener de ser analista, de ser comunicativo, bueno, entonces te quedan como muy claras las cosas que debe hacer el tester. Entonces yo, desde luego, siempre lo recomiendo. Yo me lo saqué y luego me saqué el ISTQB Agile, porque es también diferente el modo de testear en entornos Agile, entonces tengo las dos. Pero yo siempre lo recomiendo porque aunque sea solo como una lectura y no vais a certificarte, pues siempre viene muy bien, porque establece muy bien cómo tienes que trabajar con el resto de personas en los equipos. Pues tomamos nota. Sí. Bueno, pues estaba mirando el reloj porque vigilamos bastante que no se nos vaya el tiempo para no aburrir demasiado el universo, aunque este tema es muy divertido. A mí, yo estaría horas hablando de esto, pero no es plan. Siempre terminamos haciendo un par de preguntas comprometidas. La primera es recomendaciones a nivel de formarse, leer, seguir a alguien en redes sociales. ¿Tú a quién podrías recomendar? Ya sea relacionado directamente con el testing o relacionado directamente pues, con la carrera profesional en general, que tú tienes una experiencia muy amplia. Pues yo, en cuanto al tema de Agile, recomiendo siempre a Javier Garzás, que siempre lo cuenta todo muy bien, lo puedes escuchar en YouTube, ha hecho libros y bueno, y siempre lo cuenta todo de una manera muy amena y que es muy entendible. Para el tema de testing, la verdad que yo siempre he sido muy autodidacta. He buscado recursos por Google, cursos de Udemy, vídeos de YouTube. Entonces no tengo tampoco un libro de referencia. Me busqué el libro para preparar el ISTQB y bueno, y básicamente me he buscado un poco la vida en cuanto a ese sentido, pero no tengo libros específicos que pueda recomendar, ¿no? Porque siempre he ido un poco... es que en el testing hay tantas cosas. O sea, lo que sí que recomiendo mucho es intentar estar al día, ¿no? Porque salen nuevos frameworks, salen muchas nuevas herramientas para poder utilizar, ¿no? En cuanto a gestión de bugs, gestión de tareas. Entonces yo lo que sí que estoy siempre, bueno, intento estar en algunos grupos de testers, pues de LinkedIn hay algunas empresas que hacen a veces, pues igual que estáis haciendo vosotros, ¿no? Que hacéis aquí una charla, me apunto a ver qué dicen, siempre es estar un poco a ver qué es lo que se cuece. Igualmente que con la inteligencia artificial, pues no hay que verla como algo negativo o algo que dé miedo, sino que hay que probarla y hay que utilizarla para estar ahí y saber. O sea, siempre ser muy curioso y estar un poco a lo que se va escuchando y lo que se va diciendo. Y también por LinkedIn puedes ir viendo mucho lo que se pide en las ofertas de trabajo. Entonces, lo que veas que tú no tienes o no sabes qué es, entra en Google, míralo a ver de qué va y a ver si te interesa profundizar o no en ello. Y luego para el inglés, pues bueno, también es súper importante. Hoy en día más de la mitad de los trabajos se pide el inglés porque nos hemos internacionalizado. Y bueno, también leer libros en inglés, que es lo que últimamente estoy haciendo ahora también. Y básicamente hay que ser esponjas y formarse siempre. Muy bien, muy bien. Pues yo ahora te voy a pedir que hagas un ejercicio de imaginación, Esperanza, ¿vale? Imagínate que te encuentras con una chica que se está incorporando al mundo laboral, que le apasiona el QA, que curiosamente también se llama Esperanza, y que te pide que le des un consejo, ¿no? ¿Qué consejo crees tú a qué consejo darías tú al que le da mucho valor? Yo le aconsejaría no tener miedo al cambio.
siempre te va a aportar algo bueno, aunque creas que no, porque hay veces que hay cambios que aparentemente te parecen más interesantes y otros no, pero al final siempre te va a aportar algo bueno. No hay que tener miedo al cambio y bueno, y que la experiencia, pues los años le van a dar siempre experiencia, entonces la experiencia no sirve en ojo ajeno, hay que vivirla, hay que procesarla y que calma, porque acaba de empezar y que dentro de 10 años, cuando tenga 10 años de experiencia, pues habrá adquirido sí o sí un montón de conocimiento, entonces que no hay que ponerse nervioso. Y bueno, que una actitud positiva pues siempre se agradece en el mundo laboral, porque para ti mismo como para el resto de compañeros esa actitud positiva se va a agradecer mucho. Y bueno, tengo que decir que esta cualidad es muy tuya, Sí, nada puedo evitar. Marca tu carácter a los que te conocemos de hace tiempo. Sí. Yo me quedo con una frase que me ha encantado, que es: la experiencia no sirve de nada en ojo ajeno. ¿La tenías ensayada? Porque ole frase. No, esa bueno, es conocida esa frase, creo que es como un tipo refrán, o sea, la experiencia en el ojo ajeno, tú le puedes contar a alguien tus batallitas, no hagas esto porque te pasará, ¿no? A un padre, a un hijo, no hagas esto porque te pasará tal y cual, no sé qué, el otro no, y luego cuando le pasa y lo hace, pues es cuando se da más cuenta, o sea que es que te lo da tu propia vivencia, o sea que no es mío, esto ya lo he escuchado en más foros. Es cultura popular, de los que tengan cultura, yo no. Sí. Yo me sé una versión simplificada, menos refinada de esta, pero no la voy a compartir con la audiencia. Esperanza, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Vamos a ir ya cerrando, ¿verdad, Luna? Sí. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, se me ha hecho muy cortito y nada, ahora a disfrutar del verano, ¿no? Exacto. Exactamente. Exacto. Un beso muy fuerte, cuídate, seguimos en contacto y bueno, a los chicos y chicas de la trinchera, muchas gracias por estar ahí un viernes más y bueno, nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta luego. Gracias.